Se la conoce como runa del origen o runa de oro, pero debemos aclarar que tales nombres no solo designan al símbolo de la runa, sino también a la piedra terrestre que fue asiento primordial del Graal. Por eso, cuando en la sabiduría hiperbórea se hace alusión a la runa de oro, de lo que en realidad se está tratando es de una piedra muy antigua, color azul violeta, en la que los Siddhas engastaron un signo rúnico de oro. Se hace necesario, pues, conocer la procedencia de la misma y el motivo de su construcción. Ya mencionamos en otras ocasiones que en un principio los Siddhas ingresaron al sistema solar por la puerta de Venus y que un grupo de ellos, los Siddhas traidores, se asoció al plan del demiurgo, provocando luego, en combinación con este, la catástrofe de los espíritus cautivos. Los espíritus hiperbóreos fueron encadenados a la materia por haber caído en una celada cósmica, el misterio de amor, pero no hablaremos por ahora de ello. El efecto que se produjo en el mundo evolutivo del demiurgo al asimilar a los espíritus confusos es lo que hoy llamaríamos una mutación colectiva. Al mal de la ordenación imitativa de la materia hecha por el demiurgo, se sumó luego el mal de la mutación de su obra y el encadenamiento de los espíritus. Es decir, la modificación del plan realizada por los Siddhas traidores. Y para controlar tan maligna empresa, los Siddhas traidores deciden fundar la jerarquía blanca, en la cual se deben organizar las diferentes manifestaciones débicas del demiurgo. La sede central del poder, Changchanbalá, es también la clave de la mutación colectiva de los 7 reinos de la naturaleza. En efecto, ¿de qué manera mantenía el demiurgo la estabilidad de las formas sobre la tierra? ¿Y cómo se aseguraba, antes de la mutación, que los 7 reinos evolucionaran de acuerdo a su plan? Hay 2 principios que intervienen en la ejecución del plan, uno estático y el otro dinámico. El plan se apoya estáticamente en los arquetipos y dinámicamente en el aliento del logo solar, es decir, que era una fuerza procedente del Sol, vehículo físico del logo solar, la que mantenía el impulso evolutivo en los 7 reinos de la naturaleza terrestre. Bien, para provocar cualquier alteración permanente en el plan del demiurgo, es imprescindible interceptar la corriente energética procedente del Sol que, atravesando el océano de prana, converge sobre la Tierra. Para cumplir con esta condición, los Siddhas traidores se instalaron desde un principio entre el Sol y la Tierra, en una posición fija que jamás deja pasar ni un rayo de luz, es decir, ni un fotón, sin que antes haya sido interceptado. Esta afirmación puede parecer fantástica, y en verdad lo es, pero más fantástica e insensata ha sido la construcción de Changchanbalá, ya que a que hemos descrito es la función técnica de la sede del poder de los Siddhas traidores. He aquí otro secreto, que ya no es tal. La ubicación de Changchanbalá se podrá ahora determinar a partir de este dato. Siempre se encuentra entre la Tierra y el Sol. En realidad, Changchanbalá está muy cerca de la Tierra, lo que dará una idea de su enorme tamaño. Sin embargo, aquí no se trata de un capricho, sino que debió construirse así por exigencias de su función moduladora del plasma genético solar. Por supuesto, no faltará quien diga neciamente que todo esto es un disparate, dado que las tradiciones del Tíbet y de la India afirman que Changchanbalá es un reino situado en el Asia,
entre las montañas Altai, el desierto de Gobi y los Himalayas. Sin dudas, un comentario de este tipo constituirá un disparate mayor que nuestras afirmaciones. En principio, la mentada tradición del Tíbet y de la India son producto de la desinformación estratégica que durante siglos ha desplegado la jerarquía para que se ignore la verdad. Y en segundo lugar, digamos que los datos más serios de la tradición, ya que hay algunos datos dignos de crédito, siempre mencionan la ubicación de la puerta de Changchanbalá y jamás el reino en sí. Esta sutil distinción es sumamente sugestiva, pues el hecho de que en un determinado lugar geográfico existe una puerta no implica que el reino esté inmediatamente detrás. Podría entenderlo así una mente primitiva, condicionada por la creencia de que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, y de hecho, tal cosa ocurre frecuentemente. Pero aquí estamos manejando la información en otro nivel, y por eso repetiremos 4 versos del canto de la princesa Isa, que tuvimos oportunidad de conocer cuando estudiamos la historia de Nimrod el derrotado. Pero aunque Deyum está lejos, sus puertas están en todas partes. 7 puertas tiene Deyum, y 7 muros la circundan. A esas puertas inducidas se refieren las leyendas orientales, las cuales están en todas partes y conducen al reino que, evidentemente, no ocupa un simple lugar geográfico. Nuestra referencia a sucesos tan remotos, la perversa asociación entre los siddhas traidores y el demiurgo, tenía como finalidad servir de introducción para un hecho que vamos a destacar enseguida. Cuando el demiurgo conviene con los siddhas traidores ceder a estos el control de la jerarquía, les entrega el signo Tiferet, que representa a uno de los 10 Sefirot, y permite un control total sobre los aspectos formales de la creación. El signo Tiferet es la expresión simbólica de la manifestación material de los arquetipos divinos, aspecto que suele sintetizarse como belleza del demiurgo. Por si no se ha comprendido bien, conviene repetir que los demonios de Changchanbalá quedaron en posesión de un signo que representa todo el aspecto Tiferet del demiurgo, permitiendo acceder a él y compartir su poder. Naturalmente que el signo Tiferet es la clave de Maya, la ilusión de lo real, y por lo tanto la más terrible herramienta de la hechicería. Quien observa el signo Tiferet, el cual es bastante complejo desde el mundo, es decir, encarnado kármicamente, corre el riesgo de abismarse inmediatamente, perdiendo todo punto de referencia y por consiguiente la razón. Por tal motivo, la sabiduría hiperbórea recomienda aplicar la ley del cerco al signo Tiferet para poder observarlo sin peligro. No está de más señalar que en toda ofensiva hiperbórea contra los demonios de Changchanbalá, tarde o temprano se produce una confrontación con el signo Tiferet, dado que se confía en su nefasta influencia para vencer a los Viryas. Luego que los siddhas traidores recibieron el signo Tiferet y construyeron Changchanbalá, ya no fue posible para los siddhas hiperbóreos permanecer sobre la superficie terrestre, pero tampoco deseaban abandonar el sistema solar, dejando tras de sí a miles de millones de espíritus cautivos. Y entonces planificaron la estrategia O. Pero antes, ¿qué cuadro presentaba un espíritu cautivo? Básicamente, la pérdida del bril y la inconsciencia consiguiente, es decir, la pérdida del tiempo propio. En encadenamiento a la materia parte fundamentalmente del encadenamiento
al inmanente fluir de la conciencia del demiurgo, o sea, de la sincronización al tiempo del mundo. Los espíritus cautivos, ligados al tiempo, iban a tardar millones de años en recuperar su conciencia, si es que algún día lo lograban. En esas circunstancias, los Siddhas, en una maravillosa exhibición de valor e intrepidez, dan comienzo a la estrategia O. El primer problema que debían afrontar era mantenerse independientes del tiempo, pero no fuera de él, ya que tendrían que seguir de cerca las desventuras de los espíritus cautivos para ayudarlos a evitar la confusión estratégica y eventualmente rescatarlos. Por otra parte, la independencia del tiempo era necesaria para que los Siddhas pudieran conservar su propio tiempo, su conciencia del origen, pues de otro modo correrían el riesgo de caer también en el gran engaño. Pero en tanto se sucedieran los eones, los Siddhas deberían disponer de un sitio agradable, apto para ser ocupado y defendido por una guarnición de terribles guerreros estelares. Estos eran los problemas principales. Había otros, pero los pasaremos por alto en homenaje a la brevedad. El procedimiento a seguir fue el siguiente. Los Siddhas buscaron un sitio de la tierra conveniente para sus propósitos. Como tal sitio iba a desaparecer luego de la oposición estratégica, no lo escogieron dentro de un continente, pues ello habría ocasionado quizás un cataclismo, que retrasaría aún más el destino de los espíritus cautivos. En cambio, buscaron entre las islas y eligieron una de ellas, situada en lo que hoy sería el extremo septentrión, pero que en aquellos días era una zona tropical, procediendo enseguida a cercarla. Siendo una isla enorme, el trabajo a realizar para construir una ciclópea muralla de piedra en todo su perímetro parecería hoy una tarea imposible. Pero la sabiduría hiperbórea que disponían los Siddhas les dio la solución para acabar rápidamente con tal trabajo, y en poco tiempo un colosal muro transformaba a la paradisíaca isla en inexpugnable fortaleza. No es posible describir la arquitectura extraterrestre de los muros, pues nos perderíamos en explicaciones y no adelantaríamos mucho. Solo diremos que en algunos tramos la construcción era semejante a la fortaleza preincanca de Sacsayhuamán, cerca del Cusco en Perú. Pero tal semejanza, debemos decirlo también, era muy aproximada, ya que Sacsayhuamán es aún demasiado humano. En la muralla practicaron una sola abertura, cosa que sorprenderá a quienes no conozcan los principios estratégicos de la sabiduría hiperbórea. Y fuera de esta abertura, que ya hemos nombrado con una denominación moderna, Porta Infernalis, se colocó la runa de oro. Llegó el momento pues de volver sobre el mayor misterio. El gran jefe, Cristo Lucifer, audazmente instalado en un lugar impensable, atrás de Venus, como sol negro o expresión del origen, decidió responder a la vil conspiración de los Siddhas traidores con un acto de guerra. Para cumplir con su voluntad fue que los Siddhas hiperbóreos ocuparon la isla y la amurallaron iniciando la estrategia O. Pero la estrategia O tenía por objeto despertar y orientar a los Viryas, individual o racialmente. Ya lo hemos dicho. Entonces, ¿en qué consistía el acto de guerra con que respondía Cristo Lucifer a la traición de los Siddhas de Shashambalá? Concretamente, el golpe de guerra estaba dado por el Graal. La gema hiperbórea, quitada de la frente del gallardo señor y asentada en el mundo del demiurgo, impediría a los demonios negar el origen divino del espíritu, ya que su inempañable brillo despediría en todo momento los reflejos de la patria primordial.
el Graal, al divinizar los linajes hiperbóreos, constituía el desafío mayor, pues amenazaba con enviar al fracaso los planes infernales. El conflicto sería, desde entonces, eternamente planteado por todo aquel que lograse despertar, cualquiera fuese el infierno en que se encontrase, ya que el Graal sería asentado en el plano físico, es decir, en la más baja de las regiones infernales, y su brillo sería visto desde todos los rincones del mundo, incluido el plano astral y todos aquellos purgatorios que los demonios preparan allí para engañar a los espíritus. Aún en aquellos planos tan sutiles de las mónadas emanadas por el demiurgo, donde también hay espíritus hiperbóreos completamente idiotizados, a quienes se ha hecho creer que deben permanecer allí mientras sus otros cuerpos más densos evolucionan. Por último, el Graal era, si se nos permite la metáfora, un guante arrojado a la cara de los demonios, para un desafío al cual estos, por su cobardía, no serían capaces de responder. Pero no era tan sencillo lograr que el Graal, una vez ingresado en el plano físico, permaneciese simplemente ubicado en un lugar, por ejemplo, en un altar, por su carácter atemporal, como reflejo del origen. El Graal, cual verdadero diluyente universal, lo atravesaría todo y se perdería de vista, especialmente si para quien lo mirase transcurriese el tiempo del mundo. El Graal no puede ser asentado sobre ninguna sustancia que fluya a impulso del aliento del Logos, es decir, que fluya temporalmente, pues se perdería en el pasado, ya que su esencia está siempre en el origen. ¿Qué hacer? Hay que preparar un asiento material de manera tal que lo soporte al Graal, aunque éste permanezca en el pasado y aunque el tiempo del mundo transcurra efectivamente para dicho asiento. ¿Puede construirse algo así? Solamente si entre la sustancia del asiento y el Graal se intercala un signo que neutralice la temporalidad. Esto significa que el signo debe representar el movimiento inverso al empleado por el demiurgo para construir el sistema solar. Un signo así, que es el colmo de los símbolos heréticos, fue empleado por los siddhas para construir el asiento del Graal, al cual nosotros hemos llamado runa de oro. Atención a esto, porque lo diremos una sola vez. De la runa de oro, que es un signo muy complejo y de tremendo poder mágico, se deriva previa mutilación y deformación la runa esvástica, de la cual se han escrito tantos disparates. Para construir el asiento del Graal se optó por una piedra cristalina de color azul violeta, semejante a una ágata. En su parte superior, en una zona ligeramente cóncava, se engastó una runa de oro hábilmente cincelada por los siddhas, y una vez concluido el asiento, se lo depositó fuera de las murallas de la isla, en dirección a la Porta Infernalis, pero a muchas millas de allí, en una región continental. Será difícil que alguien pueda imaginar el maravilloso espectáculo del Graal descendiendo en los 7 infiernos. Tal vez si se piensa en un rayo verde de brillo cegador e influencia gnóstica sobre el vidente, ante quien los demonios giran sus fierros rostros helados de espanto. Un rayo que, cual hoja cegadora de invencible espada, va rasgando los 400.000 mundos del engaño, buscando el corazón del enemigo, una verde serpiente voladora que porta entre sus dientes el fruto de la verdad, hasta entonces negada y ocultada. Si se piensa en el rayo, en la espada, en el fruto, en la serpiente, tal vez así sea posible intuir lo que ocurrió en aquel momento crucial
cuando la verdad fue puesta al alcance de los espíritus cautivos. Sí, porque desde que el Graal se asentó sobre la runa de oro, el árbol de la ciencia quedó plantado al alcance de aquellos que, completamente confusos, vivían en el infierno creyendo habitar un paraíso. De ahora en adelante podrían comer de su fruto y de sus ojos serían abiertos. Aleluya por Cristo Lucifer, la serpiente del paraíso. Aleluya por aquellos que comieron del fruto prohibido, los virias despiertos y transmutados. ¿Cuál fue el siguiente paso de los Siddhas? Previamente a la caída del Graal, pero cuando este fenómeno ya estaba ocurriendo en otros planos, aplicaron la ley del cerco a las murallas de la isla, aislando el área interior del exterior. Para comprender el efecto que tal acción estratégica produjo, hay que tener presente que esa era la primera vez que se liberaba una plaza en el sistema solar. Cuando un anillo del fuego pareció brotar de las imponentes murallas y ya no se vio más hacia el interior de la isla, envuelta en una extraña nube vibratoria y flamígera, el demiurgo comenzó a sentir amputada su sustancia. La estrategia de los Siddhas apuntaba a ganarle, no solamente el área plana de la isla, sino también su relieve, sus montes y valles, sus lagos y bosques, sus vegetales y animales. La isla, país vasto, era también una gigantesca arca de Noé, que debería recibir durante milenios a los virias que lograsen despertar y huir de las cadenas materiales, y también a aquellos que se hubiesen transmutado luchando a muerte en las batallas. Todo un país sustraído al control inmanente del demiurgo era una experiencia nueva, pero como quiera que esto hubiese sido posible, lo cierto es que la isla continuaba allí, oculta por una barrera de fuego, pero en el mismo lugar. Es por eso que la reacción del demiurgo hizo temblar la tierra, buscando afectar de algún modo a aquel fenómeno incomprensible y recuperar el dominio de la plaza. Terribles maremotos agitaron los mares adyacentes y vientos nunca vistos soplaron inútilmente contra las titánicas murallas. El cielo se oscureció por las nubes de ceniza de volcanes súbitamente despiertos, y el fondo del océano amenazaba con partirse e intentaba tragarse a la isla liberada. El mundo parecía haber enloquecido, mostrando el espectáculo terrorífico de todas las fuerzas de la naturaleza descontroladas, cuando, como si fuese el colmo de las abominaciones, el Graal descendió sobre la tierra. ¿Qué podríamos agregar para dar una idea de lo que sucedió allí? Ya dijimos que es muy difícil describir y hasta mencionar un suceso que generó una irritación perpetua en los demonios. Tal vez este comentario le diga algo a alguien, cosa que dudamos. Al caer el Graal sobre la tierra, más allá de los 370 veces 10.000 mundos, el gran rostro del anciano lanzó un aullido de horror que aún se oyerá reverberar en los confines del cosmos. No bien el Graal se hubo asentado sobre la runa de oro, los Siddhas practicaron la posición estratégica, logrando, ahora sí, que la isla amurallada se tornase invisible, desapareciendo para siempre de la superficie terrestre. De allí en adelante los hombres dormidos hablarían del Valhalla, la morada de los dioses, y también de Hiperbórea, la isla tragada por el mar, pues el mito original, transmitido carismáticamente por los Siddhas, ha sufrido distintas caídas en el exoterismo debido a la impureza sanguínea de los virias.